3. Buenas tardes. Hoy les presentamos un reportaje sobre uno de los escritores más importantes del Perú y de América Latina, que es César Vallejo. Pero detrás del gran poeta existe una historia marcada por el sufrimiento, la discriminación y la injusticia. Experiencias que, lejos de destruirlo, dieron origen a una obra profundamente humana. Nuestro reportaje busca responder una pregunta: ¿cómo la injusticia vivida por César Vallejo logró convertirlo en un símbolo mundial del humanismo? Acompáñenos a conocer la vida de un hombre que transformó el dolor en literatura y cuya voz continúa vigente hasta nuestros días. Para comprender su pensamiento, primero debemos conocer la realidad que marcó su vida desde muy joven. César Vallejo nació en 1892 en Santiago de Chuco, en una familia humilde y de origen mestizo. Desde pequeño conoció las desigualdades sociales de un país donde las oportunidades no eran iguales para todos. Aunque logró estudiar y destacar como escritor, en 1920 fue acusado injustamente por participar en disturbios ocurridos en su pueblo. Permaneció así 4 meses en prisión, a pesar de que las pruebas contra eran muy débiles. Aquella experiencia cambió para siempre su forma de ver el mundo. En lugar de llenarse de odio, decidió expresar su sufrimiento humano mediante la poesía. Fue precisamente durante ese periodo cuando comenzó a gestarse una de sus obras más importantes, que fue Trince, Transición. Pero la historia de Vallejo no termina solo en la cárcel, sino que esa experiencia le sirvió para tener una nueva forma de vida, ¿no? Entender al ser humano. Lo que distingue a César Vallejo no es únicamente el dolor que sufrió, sino la manera en que transformó ese dolor en solidaridad. En su obra Los Heraldos Negros, publicada en el año 1918, expresa el sufrimiento que puede experimentar cualquier persona cuando enfrenta las injusticias de la vida. Más adelante, viviendo en París, desarrolló una visión aún más amplia sobre la realidad mundial. En sus crónicas periodísticas y posteriormente en Poemas Humanos, escribió sobre la pobreza, el hambre, la enfermedad y las consecuencias de la guerra. Su mensaje era claro: todas las personas merecen dignidad, sin importar su origen o condición económica. Sin embargo, Vallejo no solo escribió sobre la injusticia, también decidió denunciarla públicamente. El compromiso de César Vallejo fue más allá de la literatura. Durante la Guerra Civil Española, viajó a España para apoyar la causa republicana y escribió a España, aparte de Dimi este cáliz, obra considerada uno de los grandes testimonios poéticos contra la guerra. También denunció la explotación laboral en el Perú mediante la novela El Tuxteno, donde muestra las difíciles condiciones que sufrían los trabajadores mineros y las comunidades indígenas. A través de estas obras, Vallejo demostró que la literatura también puede convertirse en una herramienta para defender los derechos humanos. Gracias a este compromiso, su legado logró trascender las fronteras del Perú. César Vallejo falleció en París en 1938, lejos de su país y en condiciones económicas muy difíciles. Sin embargo, su muerte no significó el final de su influencia. Actualmente, sus obras son estudiadas en universidades de todo el mundo y han sido traducidas a numerosos idiomas. Para el Perú, representa un símbolo de identidad, resistencia y orgullo nacional. Su pensamiento continúa siendo actual porque aborda problemas que aún existen, como la desigualdad, la discriminación, la pobreza y la injusticia social. Por ello, muchos consideran a Vallejo uno de los escritores más importantes del siglo XX. Finalmente, veamos por qué su mensaje sigue siendo tan necesario en la actualidad. Después de conocer la vida y la obra de César Vallejo, podemos afirmar que su mayor legado no fue únicamente su poesía, sino su profunda defensa de la dignidad humana. Las injusticias que vivió durante su infancia, su encarcelamiento y la pobreza que enfrentó en el extranjero se transformaron en una voz que representa a quienes muchas veces no son escuchados. Hoy,
casi un siglo después de su muerte, sus palabras siguen invitándonos a reflexionar sobre la importancia de construir una sociedad más justa, solidaria y humana. Porque mientras exista la injusticia, el mensaje de César Vallejo seguirá teniendo vigencia. Muchas gracias por acompañarnos en este reportaje.